La Dama Blanca de Belén. Las leyendas a menudo son solo eso, historias susurradas entre generaciones, alimentadas por el miedo y la fascinación por lo desconocido. Pero algunas, por más que intentemos racionalizarlas, se sienten demasiado reales, como si estuvieran grabadas en el tejido mismo de un lugar, esperando a ser descubiertas por aquellos lo suficientemente incautos como para buscarlas. Yo fui uno de esos incautos. Mi nombre es Alejandro, y soy un fotógrafo independiente con una obsesión por capturar lo macabro y lo oscuro. He recorrido lugares abandonados, casas embrujadas y calles olvidadas en busca de imágenes que revelen la decadencia y la belleza oculta en la muerte y el abandono. Fue esta obsesión la que me llevó al Panteón de Belén, en Guadalajara, México, un cementerio envuelto en leyendas y misterios que lo han convertido en un destino obligatorio para aquellos que buscan una dosis de lo paranormal. Había oído hablar de la Dama Blanca, una figura trágica que supuestamente aparecía en las noches más oscuras, llorando sobre la tumba de su amante, ambos asesinados por la familia de ella cuando descubrieron su relación prohibida. Las historias variaban, algunos decían que su llanto era tan desgarrador que hacía eco en todo el cementerio, mientras que otros aseguraban haberla visto arrodillada, con las manos cubiertas de sangre, suplicando por una redención que nunca llegaba. Pero lo que más me intrigaba era la insistencia con la que los lugareños hablaban de ella, como si no fuera simplemente una leyenda, sino una presencia palpable, viva en la memoria del lugar. Llegué a Guadalajara una tarde nublada, con el cielo cargado de una pesadez que presagiaba tormenta. Me instalé en un pequeño hotel cerca del centro y, sin perder tiempo, preparé mi equipo. Había decidido que mi mejor oportunidad de capturar algo extraordinario sería durante la noche, cuando el cementerio estaría desierto y la oscuridad permitiría que cualquier fenómeno sobrenatural se manifestara sin distracciones. Esa misma noche, tomé un taxi hasta el Panteón de Belén. Al llegar, el conductor, un hombre mayor con el rostro marcado por años de trabajo bajo el sol, me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No es un lugar para estar solo de noche», me dijo, mientras aceptaba el pago. Sonreí, asegurándole que estaría bien, pero su advertencia resonó en mi mente mucho después de que el taxi desapareciera en la distancia. El Panteón de Belén es un lugar impresionante, tanto por su historia como por su arquitectura. Las tumbas, algunas de ellas de siglos de antigüedad, están adornadas con esculturas de ángeles, cruces elaboradas y criptas monumentales. Sin embargo, esa noche, el lugar parecía estar envuelto en una penumbra que hacía que incluso las estructuras más imponentes se sintieran amenazantes. La bruma que se levantaba del suelo, combinada con la tenue luz de la luna, añadía una atmósfera de irrealidad que me hizo cuestionar por un momento mi decisión de estar allí. Comencé a caminar entre las tumbas, la cámara colgando de mi cuello, capturando imágenes de las estatuas y las criptas que parecían cobrar vida bajo la luz espectral de la noche. Cada clic de la cámara resonaba en el silencio, amplificando la sensación de soledad que me rodeaba. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Pero no era el frío lo que me preocupaba, sino la extraña sensación de que no estaba solo. Había pasado casi una hora caminando sin rumbo fijo, cuando la bruma comenzó a espesarse, oscureciendo mi visión y obligándome a detenerme. El silencio que me rodeaba se volvió casi opresivo, como si el cementerio mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando escuché el sonido que nunca olvidaré, un sollozo bajo, apenas audible, que parecía provenir de algún lugar cercano. El sonido era tan suave que podría haberlo confundido con el viento, pero algo en su tono, en la manera en que se arrastraba por el aire, me hizo saber que no era natural. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba localizar la fuente del llanto. Sabía que lo que estaba buscando no era un ser humano común, pero mi curiosidad, mezclada con una buena dosis de adrenalina, me empujó a seguir adelante. El llanto se hizo más claro a medida que avanzaba, guiado por la desesperación de esa voz etérea que parecía retorcerse de dolor. Finalmente, la bruma se despejó lo suficiente como para que la viera. Estaba de pie junto a una tumba antigua, medio escondida entre dos criptas grandes. Era una figura femenina, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba suavemente con la brisa, a pesar de que el aire estaba inmóvil.
Su cabello, negro como la noche, caía sobre su rostro, ocultando sus facciones, pero el llanto que escapaba de sus labios era inconfundible. Mis manos temblaron mientras levantaba la cámara, enfocándola en la figura. El miedo que sentía se mezclaba con la excitación de capturar algo tan irreal, tan imposible, que podría cambiar mi vida para siempre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar la primera foto, la figura se movió. Lentamente, como si sintiera mi presencia, levantó la cabeza y me miró directamente. No puedo describir lo que vi en sus ojos. No eran ojos humanos, aunque tenían forma de tales. Eran pozos negros de desesperación, de sufrimiento eterno. En ese instante, todo lo que había oído sobre la Dama Blanca cobró vida. Esta mujer, esta aparición, no era simplemente un espíritu errante. Era la manifestación viva de una tragedia que había quedado grabada en las piedras de ese lugar, un eco perpetuo de un amor que había sido destruido de la manera más brutal. El llanto cesó, y en su lugar, la figura comenzó a caminar hacia la tumba, como si no pudiera verme o como si yo no importara. Se arrodilló junto a la lápida, y fue entonces cuando vi lo que tenía en sus manos, un cuchillo, antiguo y oxidado, con una hoja que reflejaba débilmente la luz de la luna. La mujer lo levantó con una mano temblorosa y lo colocó suavemente sobre la piedra, mientras su otra mano rozaba la inscripción en la lápida. El terror se apoderó de mí, pero algo me impidió moverme. Era como si el suelo hubiera cobrado vida, sujetando mis pies con fuerza. Sabía que debía salir de allí, pero no podía apartar la vista de la escena frente a mí. La mujer, ahora completamente ajena a mi presencia, comenzó a llorar de nuevo, esta vez en silencio, mientras su cuerpo se sacudía con sollozos que no podían oírse, pero que eran visibles en cada fibra de su ser. Entonces, sucedió lo impensable. La figura se desvaneció, disolviéndose en la bruma como si nunca hubiera estado allí. No quedó nada, ni un rastro de su presencia, excepto el cuchillo, que seguía descansando sobre la lápida, brillando débilmente en la oscuridad. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. No había forma de explicar lo que había visto. Mi mente, acostumbrada a buscar respuestas lógicas, estaba al borde del colapso, tratando de comprender lo incomprensible. Finalmente, mis piernas respondieron y retrocedí lentamente, alejándome de la tumba. La cámara colgaba sin vida a mi costado, olvidada en el caos de mis pensamientos. No podía pensar en nada más que en alejarme de ese lugar, en escapar de la visión que había presenciado. Corrí, tropezando entre las tumbas, sin preocuparme por el equipo que había dejado atrás, hasta que finalmente llegué a la salida del cementerio. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía a la Dama Blanca, su mirada, su dolor, su trágica existencia. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi mente, un ciclo interminable de terror que no podía detener. A la mañana siguiente, regresé al cementerio, impulsado por una necesidad irracional de comprobar si lo que había visto era real o simplemente una alucinación. Para mi sorpresa, el lugar estaba tranquilo, bañado por la luz del sol que lo hacía parecer casi pacífico. No había rastro de la bruma de la noche anterior, ni de la figura que había visto. Me dirigí a la tumba donde había estado la mujer, con la esperanza de encontrar alguna señal de lo que había ocurrido. Cuando llegué, me quedé paralizado. El cuchillo, el mismo que ella había sostenido, seguía allí, descansando sobre la lápida, oxidado y cubierto de marcas antiguas. Pero lo más perturbador fue lo que vi cuando me incliné para leer la inscripción en la lápida. Era el nombre de un hombre, y la fecha de su muerte coincidía exactamente con la de la leyenda de la Dama Blanca. No podía ser una coincidencia. El vigilante nocturno del cementerio. La rutina de la noche siempre comenzaba igual. A las 7 en punto, después de asegurarme de que los visitantes del día se habían ido, recorría las tumbas, verificando que todo estuviera en orden. El cementerio de San Rafael, ubicado en un rincón olvidado de la ciudad, era mi hogar desde hacía ya varios años. Trabajar allí nunca me había resultado perturbador, de hecho, encontraba una calma extraña en la soledad entre las lápidas. Pero eso cambió hace un par de semanas. La primera noche en que lo noté,
pensé que mi vista me estaba jugando una mala pasada. Mientras caminaba por la sección más antigua del cementerio, vi una tumba que parecía haber sido removida. Me acerqué, incrédulo. La tierra estaba desordenada, como si alguien la hubiera excavado recientemente. Sin embargo, no había señales de herramientas ni huellas alrededor y el ataúd estaba completamente intacto, descansando en su lugar, como si nadie lo hubiera movido en absoluto. Me quedé allí por un momento, observando la escena. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez algún animal había cavado en busca de comida, aunque no podía imaginar qué clase de criatura podría remover tanta tierra sin dejar rastro. Luego, recordé que a veces los entierros no se hacían de la mejor manera, y pensé que quizás la tumba nunca había estado bien sellada. Decidí cubrir la tierra nuevamente y no darle más vueltas al asunto. Pero al día siguiente, otra tumba, en una sección diferente del cementerio, apareció removida de manera similar. La situación se volvió más extraña cuando empecé a notar un patrón. Cada noche, una tumba nueva aparecía removida, siempre en lugares diferentes. Cada vez que me acercaba para inspeccionar, el ataúd seguía cerrado, sin señales de que hubiera sido perturbado. No había visitantes nocturnos en el cementerio. Las cámaras de seguridad, que instalé después de la tercera noche, no mostraban nada inusual. Solo sombras, el movimiento lento de las hojas en los árboles y el silencio absoluto de la noche. Lo más inquietante era que el terreno removido siempre parecía fresco, como si alguien hubiera estado trabajando allí minutos antes de mi llegada, pero no había rastros de vida humana o animal. Pasaron unos días y la situación empezó a afectarme de maneras que no podía ignorar. Mi sueño se volvió inquieto, cada ruido nocturno en mi pequeña casa en la entrada del cementerio me ponía en alerta. Mi trabajo, que antes me ofrecía una sensación de paz, comenzó a parecerme una carga. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, que quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero una noche, mientras revisaba una de las tumbas afectadas, algo captó mi atención. Debajo de la tierra removida, justo sobre el ataúd, había marcas. No eran huellas, sino símbolos grabados en la tierra, como si hubieran sido tallados con cuidado. Eran formas extrañas, intrincadas, que no reconocía. Parecían formar algún tipo de círculo, y aunque no entendía su significado, una sensación de incomodidad creció en mi interior. Lo cubrí lo más rápido que pude, sintiéndome observado, aunque no había nadie alrededor. Después de descubrir esos símbolos, las cosas empeoraron. Cada noche, cuando revisaba las tumbas, encontraba nuevos símbolos, diferentes en cada una, pero siempre grabados en la tierra de la misma manera precisa. A veces, había pequeños objetos enterrados junto con los símbolos, un trozo de madera oscura, una piedra extrañamente lisa, o pequeños huesos que no parecían pertenecer a ningún animal que pudiera identificar. Era como si alguien estuviera realizando algún tipo de ritual oscuro en esas tumbas. No podía dejar de pensar en ello mientras cubría los símbolos noche tras noche. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Y por qué? Cada vez que intentaba llegar antes de lo habitual para atrapar al culpable en el acto, las tumbas ya estaban alteradas. Nunca llegaba a tiempo. Las autoridades locales no prestaron mucha atención cuando intenté explicarles lo que estaba ocurriendo. Solo recibí miradas de incredulidad y sugerencias para tomarme unos días libres. Nadie me creyó, y me dejaron solo para lidiar con lo que fuera que estuviera ocurriendo en el cementerio. El colmo llegó una noche, cuando encontré una tumba particularmente antigua, removida de una manera más violenta que las anteriores. La tierra no solo estaba desordenada, sino esparcida en un radio mucho mayor. Los símbolos grabados en el suelo eran más grandes, casi agresivos en su presencia, y el ataúd parecía haber sido levantado ligeramente de su lugar. Al abrirlo, lo que vi me dejó helado. El cuerpo, que debería haber sido un simple esqueleto después de tantos años, parecía intacto, como si hubiera sido enterrado solo días antes. No era natural. La piel estaba pálida, estirada sobre los huesos de una manera que no tenía sentido, y los ojos, hundidos pero presentes, miraban fijamente hacia el interior del ataúd, como si aún tuvieran vida. Lo cerré rápidamente,
sintiendo un pánico creciente. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, algo que no podía ignorar. Decidí pasar la noche vigilando el cementerio, armado con una linterna y un bate, la única arma que tenía a mi disposición. Me escondí entre las sombras, esperando cualquier movimiento, cualquier señal de que no estaba solo en este lugar maldito. Horas pasaron en silencio absoluto, y justo cuando empezaba a pensar que todo estaba en mi cabeza, vi una figura moviéndose entre las tumbas. No era una sombra, no era un animal. Era una persona, alta y delgada, vestida con una túnica oscura que se fundía con la noche. La figura se detuvo frente a una de las tumbas recientemente removidas y se inclinó, comenzando a cavar con sus manos desnudas. El pánico me invadió, pero no me atreví a moverme. Solo observé, inmóvil, mientras esa cosa removía la tierra con facilidad, revelando el ataúd. La figura comenzó a trazar los mismos símbolos que había visto antes, con una precisión escalofriante. Luego, sacó algo de su túnica, un pequeño frasco, y vertió un líquido oscuro sobre la tumba. No sé cuánto tiempo estuve allí, observando sin atreverme a hacer nada. Cuando la figura terminó su ritual, se incorporó lentamente y desapareció en la oscuridad, dejando la tumba abierta y los símbolos aún visibles. Corrí hacia la escena tan pronto como la figura estuvo fuera de mi vista, pero no quedaba mucho que pudiera hacer. El daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en ese lugar, no después de lo que había visto. El cementerio de San Rafael, que antes era un lugar de descanso y tranquilidad, se había convertido en un sitio de oscuridad, un lugar donde lo que estaba enterrado no permanecía en paz. Me fui de la ciudad intentando dejar atrás esos recuerdos, pero no he podido olvidarlos. A veces, en la quietud de la noche, siento como si algo de ese cementerio me hubiera seguido, como si la oscuridad que vi allí hubiera dejado una marca en mi vida, algo que nunca podré borrar. No sé quién o qué estaba detrás de esos rituales, pero sé que lo que sea que estaban haciendo no era algo que el mundo debería conocer. Quizás, en algún lugar, las tumbas siguen siendo removidas y los símbolos siguen apareciendo, pero no soy yo quien va a descubrir qué es lo que buscan. Desde entonces, no puedo entrar en ningún cementerio sin sentir un peso en el pecho, una sensación de que las tumbas no son solo descansos finales, sino puertas a algo mucho más oscuro. San Rafael se ha convertido en una historia que cuento solo en los momentos más sombríos, cuando alguien pregunta sobre mi pasado. Porque, aunque me esfuerzo por olvidar, ese cementerio me enseñó algo que nunca podré borrar, que hay cosas en este mundo que son mejor dejar en la oscuridad, enterradas y olvidadas, antes de que nos devoren a todos. La sombra del cementerio. No fue difícil convencer a mis amigos de que exploráramos el cementerio abandonado esa noche. Había algo en la idea que nos atraía, una especie de desafío contra el miedo, una oportunidad para demostrar que éramos más valientes que cualquier historia de fantasmas. El cementerio de Santa Cecilia llevaba décadas clausurado, olvidado en las afueras de la ciudad, cubierto de maleza y rodeado por un muro de piedra casi derruido. No era un lugar que la gente frecuentara, y eso lo hacía aún más atractivo para nuestra pequeña aventura. Esa noche, el aire estaba cargado de humedad y el cielo, cubierto por nubes gruesas, ocultaba la luna, dejando que la oscuridad lo envolviera todo. Nos encontramos en la entrada del cementerio poco después de la medianoche, equipados con linternas y una falsa valentía que ocultaba un nerviosismo latente. Éramos 5 en total: Tomás, Ana, David, Sofía y yo, y aunque intentábamos bromear sobre lo que íbamos a hacer, todos sabíamos que había una tensión silenciosa en el aire. El muro de piedra que rodeaba el cementerio apenas superaba el metro de altura, así que lo escalamos fácilmente, ayudándonos mutuamente a pasar al otro lado. Al caer sobre la tierra húmeda del interior, un silencio pesado nos envolvió. No había ni un solo sonido, ni siquiera el murmullo del viento entre las ramas. Parecía que el mundo exterior había quedado atrás, dejando solo la opresiva calma del cementerio. Encendimos las linternas y comenzamos a caminar, adentrándonos en los senderos angostos entre las tumbas cubiertas de musgo y las lápidas caídas.
El lugar estaba en ruinas, abandonado durante años, y la naturaleza había comenzado a reclamar lo que una vez fue un lugar de descanso para los muertos. Los árboles retorcidos proyectaban sombras largas y deformes, y el suelo era un laberinto de raíces y piedras. A medida que avanzábamos, algo cambió en el ambiente. Al principio, fue solo una sensación de que el camino se hacía más estrecho, más difícil de seguir. Luego, la maleza parecía cerrarse sobre nosotros, obligándonos a caminar más juntos. No dije nada, pero podía sentir que mis amigos también lo notaban. Nadie lo mencionó, pero nuestras linternas comenzaron a moverse más rápido, como si intentáramos disipar la oscuridad que nos rodeaba. El cementerio era más grande de lo que habíamos pensado, o al menos así lo parecía en la oscuridad. Las tumbas se extendían en todas direcciones, y no importaba cuánto camináramos, nunca llegábamos a una salida. Parecía que nos estábamos adentrando en el corazón de un laberinto sin fin, con cada paso alejándonos más de cualquier posible escapatoria. Las bromas habían cesado hacía mucho, y lo que había comenzado como una aventura emocionante se estaba convirtiendo en algo mucho más inquietante. Entonces, vi algo. Fue un destello al borde de mi visión, algo que se movió entre las sombras, demasiado rápido para ser captado por completo. Giré la cabeza, buscando con la linterna, pero no había nada. Solo las lápidas, cubiertas de musgo y musitando nombres de personas muertas hace mucho tiempo. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugando trucos, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte. No dije nada a mis amigos, pero podía ver en sus rostros que ellos también lo sentían. La forma en que sus ojos se movían inquietos, la forma en que sus manos se aferraban a las linternas con más fuerza de lo necesario. Nadie quería admitirlo, pero algo estaba mal. Algo que no podíamos ver pero que definitivamente estaba allí, acechándonos en las sombras. Seguimos caminando, tratando de encontrar el camino de regreso, pero parecía que dábamos vueltas en círculos. Las tumbas, todas parecidas, empezaban a volverse familiares, como si hubiéramos pasado por las mismas varias veces. Intenté mantener la calma, diciéndome que solo estábamos desorientados, que encontraríamos la salida si seguíamos avanzando. Pero en el fondo, algo me decía que estábamos atrapados. El ambiente se volvió más denso, el aire más difícil de respirar. Podía sentir la ansiedad creciendo en el grupo, pero todos permanecimos en silencio, demasiado orgullosos o demasiado asustados para admitir lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando noté que no estábamos solos. A lo lejos, entre las tumbas, pude ver figuras. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero a medida que las linternas se movían, los vi de nuevo. Eran sombras, vagas y deformes, que se movían en silencio entre las lápidas. Eran muchas, demasiadas para contar, y todas parecían acercarse lentamente hacia nosotros. No tenían forma definida, solo una presencia oscura que avanzaba, sin hacer ruido, pero imposible de ignorar. Me detuve en seco, y mis amigos hicieron lo mismo cuando notaron que yo había parado. Todos miramos en la misma dirección, y fue entonces cuando lo vieron. Las sombras, acercándose. Ninguno de nosotros se movió, como si quedarnos quietos pudiera evitar que nos vieran. Pero las figuras continuaban acercándose, deslizándose entre las tumbas con un propósito que no necesitaba explicación. Sin una palabra, todos comenzamos a correr. No había un plan, solo la necesidad de alejarnos de esas cosas, de salir de allí antes de que nos alcanzaran. Pero el cementerio era un laberinto, y cada vez que girábamos, parecía que el camino se cerraba más. Las sombras estaban en todas partes ahora, a nuestro alrededor, acercándose por todos lados, como si el propio cementerio estuviera conspirando para atraparnos. Mis pensamientos se volvieron caóticos, una mezcla de pánico y desesperación. Corríamos, tropezando con raíces y lápidas caídas, sin dirección, solo con la esperanza de escapar. Pero no importaba cuánto lo intentáramos, no podíamos encontrar una salida. Estábamos atrapados en un lugar que no quería dejarnos ir. Las sombras estaban más cerca ahora, tanto que podía sentir su presencia, aunque no podía verlas con claridad. Eran como un peso, una presión invisible que se cerraba sobre nosotros, haciéndonos más difícil respirar, más difícil pensar.
Intenté mantenerme con el grupo, pero en la confusión nos separamos. Las linternas se movían a diferentes direcciones y de repente me di cuenta de que estaba solo. El silencio era absoluto, roto solo por mi propia respiración agitada. Miré a mi alrededor, buscando a mis amigos, pero no había nadie. Las sombras seguían allí, esperando, acechando en los bordes de mi visión. Intenté moverme, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo me retuviera en su lugar. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo que cada segundo se sentía interminable. Finalmente, decidí seguir caminando, con la esperanza de encontrar a los demás, o al menos de encontrar una salida. Pero cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que el cementerio ya no era solo un lugar físico. Se había convertido en algo más, algo que no podía entender, pero que sabía que era peligroso. No había salida, no realmente. Las tumbas, las lápidas, los árboles retorcidos, todo parecía estar allí para mantenerme atrapado. Y las sombras, siempre presentes, se acercaban cada vez más. No tenía idea de lo que eran, ni de lo que querían, pero sabía que no podía dejar que me alcanzaran. Seguí moviéndome, aunque no sabía hacia dónde. Mi linterna comenzó a fallar, su luz parpadeando antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió, dejándome ciego y perdido. No había nada que pudiera hacer, solo seguir adelante, esperando encontrar a mis amigos o alguna señal de que había una salida. Pero el cementerio no tenía intención de dejarme ir. Las sombras estaban allí, siempre allí, cada vez más cerca, hasta que sentí que no podía escapar. No podía verlas, pero sabía que estaban justo detrás de mí, esperando el momento adecuado para atraparme. Finalmente, tropecé con algo y caí al suelo. No podía ver qué era, pero el suelo estaba frío y duro, como piedra. Intenté levantarme, pero sentí una presión sobre mí, como si algo me empujara hacia abajo. No podía moverme, no podía respirar. Y entonces, las sombras me alcanzaron. No sé qué ocurrió después. Cuando desperté, era de día y estaba tendido en el suelo, en medio del cementerio. Mis amigos estaban allí, pero algo estaba mal. Todos estábamos allí, pero no éramos los mismos. Algo había cambiado en nosotros, algo que no podíamos ver, pero que sentíamos en lo más profundo. Nos levantamos en silencio, sin mirarnos, y salimos del cementerio. Nadie dijo una palabra mientras caminábamos de regreso a la ciudad, y una vez que llegamos, nos separamos sin despedirnos. Sabíamos que no podíamos hablar de lo que había ocurrido, porque no había palabras para describirlo. Desde entonces, he intentado olvidar esa noche, pero no puedo. El cementerio de Santa Cecilia sigue en pie, olvidado por todos, excepto por nosotros. No sé qué eran las sombras, ni qué querían, pero sé que nos dejaron ir por una razón. Y sé que nunca volveré a ese lugar, porque no estoy seguro de que, si lo hago, pueda salir de nuevo. El niño del cementerio. El cielo gris parecía una manta opresiva sobre la ciudad, cargado de nubes que amenazaban con desatar una tormenta en cualquier momento. Claudia caminaba por el camino empedrado que conducía al cementerio, un lugar que había llegado a conocer demasiado bien en los últimos meses. Sus pasos eran pesados, casi arrastrados, como si la misma tierra la estuviera reteniendo, negándole cualquier alivio. No había un solo día desde la muerte de su hijo en que no hubiera recorrido este mismo trayecto, y cada vez que llegaba al cementerio, el peso en su pecho se hacía más insoportable. El pequeño Juan había sido el centro de su vida, su única razón para seguir adelante después de la muerte de su esposo. A los 6 años, su risa había llenado cada rincón de la casa, su energía había sido la chispa que mantenía encendido el corazón de Claudia. Pero todo eso había desaparecido en un instante, en un accidente que nunca logró entender del todo. Ahora, lo único que le quedaba era el ritual de visitarlo, de sentarse junto a su tumba y hablarle, aunque sabía que sus palabras nunca serían respondidas. El cementerio estaba desierto, como siempre. Solo el sonido de sus propios pasos rompía el silencio sepulcral. Las lápidas, cubiertas de musgo y rodeadas de malas hierbas, parecían observadoras mudas de su dolor. A lo lejos,
un cuervo lanzó un graznido solitario antes de alzar el vuelo, como si el lugar mismo rechazara cualquier vida. Claudia llegó a la tumba de Juan, marcada por una lápida sencilla que llevaba su nombre y la fecha en que todo se había terminado. Se arrodilló sobre la hierba húmeda y colocó una flor, como lo hacía todos los días. Miró la fotografía incrustada en la piedra, una imagen de Juan con su sonrisa traviesa, la misma que ahora solo existía en sus recuerdos. Sus ojos, vacíos de lágrimas, recorrieron las letras grabadas en la lápida. A veces, se preguntaba si algún día podría aceptar que esa era ahora la realidad, que él estaba allí, bajo tierra, lejos de su alcance. El viento comenzó a soplar más fuerte, levantando hojas secas y haciéndolas danzar entre las lápidas. Fue entonces cuando algo captó su atención. Claudia levantó la cabeza y vio una figura pequeña, corriendo a lo lejos, entre las tumbas. Su corazón dio un vuelco al reconocerlo, el cabello castaño, el tamaño, la manera de correr, era Juan. Sin pensar, se levantó y comenzó a seguirlo, su mente negándose a aceptar lo imposible. La figura se movía con rapidez, siempre a unos metros por delante, girando en ángulos extraños entre las lápidas, como si conociera cada rincón del cementerio mejor que nadie. Claudia lo llamó, pero su voz se perdió en el viento, incapaz de romper la distancia que los separaba. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo de correr, sino por la esperanza, por la idea de que, de alguna manera inexplicable, su hijo había regresado. Pero a medida que lo seguía, algo comenzó a cambiar. El cementerio, que conocía tan bien, empezó a parecer diferente, como si las tumbas se hubieran desplazado, como si los caminos no condujeran a ninguna parte. Claudia se encontró rodeada por lápidas que no reconocía, por estatuas cubiertas de hiedra que parecían mirar hacia abajo, como si guardaran un secreto que nadie debía conocer. El niño seguía corriendo, cada vez más lejos, pero Claudia no podía detenerse. Una fuerza invisible la empujaba a seguirlo, una necesidad desesperada de alcanzarlo, de agarrarlo y no dejarlo ir nunca más. A su alrededor, las sombras parecían alargarse, como si el tiempo mismo estuviera estirándose, ralentizándose. A medida que avanzaba, la naturaleza del cementerio se volvía más grotesca, las lápidas estaban rotas, inclinadas en ángulos imposibles, y la hierba parecía más oscura, casi negra. Claudia sintió una punzada de miedo, una conciencia repentina de que algo no estaba bien, de que quizás no estaba siguiendo a su hijo, sino a algo que solo llevaba su forma. Pero no podía detenerse. No podía permitir que esta oportunidad, real o no, se escapara. Siguió corriendo, con la respiración entrecortada, sus piernas empezando a fallar bajo el peso de su desesperación. Finalmente, el niño se detuvo frente a una antigua cripta, una estructura que Claudia nunca había visto antes. La puerta de hierro forjado estaba entreabierta y la figura de Juan se deslizó hacia adentro, desapareciendo en la oscuridad. Claudia se detuvo frente a la entrada, su pecho subiendo y bajando mientras trataba de recobrar el aliento. Algo en su interior le gritaba que no entrara, que diera la vuelta y huyera, pero su amor por su hijo superó cualquier instinto de supervivencia. Empujó la puerta y entró en la cripta. El interior estaba oscuro y húmedo, con un olor a moho que se pegaba a su piel. La luz del exterior apenas penetraba, dejando que la penumbra lo cubriera todo. Sin embargo, en el fondo, algo brillaba débilmente. Claudia se acercó, sus pasos resonando en el suelo de piedra, cada uno acompañado por el eco de su propia respiración. El niño estaba allí, de pie junto a un altar de piedra. Pero cuando Claudia se acercó lo suficiente para ver su rostro, la realidad la golpeó como un mazazo. Eso no era su hijo. Lo que la miraba con ojos vacíos era una criatura que había tomado la forma de Juan, pero que carecía de todo lo que hacía humano a su hijo. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y su sonrisa no era más que una mueca grotesca, una parodia de la alegría que una vez había iluminado su rostro. Antes de que Claudia pudiera reaccionar, la cosa dio un paso hacia ella. Un miedo primordial se apoderó de ella, paralizándola. Todo en su cuerpo le gritaba que huyera, pero sus pies estaban anclados al suelo, incapaces de moverse. La criatura levantó una mano, señalando hacia el altar.
Claudia siguió la dirección y lo que vio hizo que un frío mortal se apoderara de su corazón. En el altar, rodeado de símbolos que no podía entender, había una fotografía. Era una imagen de ella, tomada desde algún lugar cercano. En la fotografía, Claudia estaba arrodillada junto a la tumba de su hijo, con la misma tristeza abrumadora en su rostro que la acompañaba cada día. El horror de la situación la golpeó. Alguien, o algo, la había estado observando, acechando, esperando. La cosa que había tomado la forma de su hijo comenzó a acercarse y Claudia sintió que su cuerpo finalmente respondía, pero no como ella esperaba. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas frente al altar, con la vista fija en la fotografía, incapaz de apartar la mirada. La criatura se detuvo frente a ella, inclinándose lentamente hasta que su rostro estaba a pocos centímetros del suyo. Entonces, habló, pero no con palabras. La mente de Claudia se llenó de imágenes, de sensaciones que no podía describir, de un terror tan profundo que la dejó sin aliento. En esas visiones, vio el cementerio no como lo conocía, sino como un lugar mucho más antiguo, un sitio de poder oscuro donde rituales antiguos habían sido realizados, sacrificios que aún impregnaban la tierra. Comprendió, en un instante de claridad aterradora, que lo que estaba frente a ella no era solo una criatura, sino una manifestación de algo mucho más grande, una fuerza que había existido en ese lugar desde antes de que cualquier humano pisara la tierra. La criatura levantó la mano una vez más y Claudia sintió que algo dentro de ella se rompía. La conexión con su hijo, la esperanza de que pudiera estar en paz, todo eso fue arrancado de su corazón, dejando solo un vacío abismal. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, comenzaron a fluir mientras caía completamente al suelo, su cuerpo sacudido por sollozos que no podían expresar el horror de lo que estaba experimentando. El altar comenzó a brillar con una luz fría y antinatural, y Claudia sintió que la tierra bajo ella comenzaba a temblar. Las paredes de la cripta parecían cerrarse, y las sombras en los rincones se alargaron, tomando formas que no podía entender. Estaba atrapada, no solo en ese lugar, sino en algo mucho más profundo, en un ritual que había comenzado mucho antes de que ella llegara al cementerio. Entonces, la criatura hizo algo que Claudia nunca olvidaría, extendió una mano hacia la fotografía, y la imagen comenzó a cambiar. La tristeza en el rostro de Claudia en la fotografía se transformó en una expresión de dolor puro, y la imagen de su hijo, que había sido su consuelo durante tantos meses, comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Claudia trató de gritar, de detener lo que estaba sucediendo, pero su voz no salía, atrapada en su garganta. La criatura se volvió hacia ella una última vez, con esa mueca que pretendía ser una sonrisa, antes de desaparecer en la oscuridad de la cripta, dejando a Claudia sola, destrozada y sin esperanza. Cuando finalmente logró reunir la fuerza para levantarse, la cripta estaba en silencio. La fotografía había desaparecido, junto con la luz antinatural que había llenado la habitación. Claudia salió tambaleándose al exterior, la luz del amanecer comenzando a asomar en el horizonte. Pero algo había cambiado en ella, algo que nunca podría revertirse. El cementerio ya no era solo un lugar de descanso para su hijo, ahora era un recordatorio constante de la oscuridad que había descubierto, de la criatura que había usurpado la imagen de su hijo y de la horrible verdad que le había sido revelada. Claudia dejó de visitar el cementerio después de esa noche. Sabía que su hijo ya no estaba allí, que su alma había sido arrancada de este mundo de una manera que nunca podría entender completamente. Pero cada noche, antes de cerrar los ojos, veía esa sonrisa grotesca en la oscuridad, y sabía que, aunque había sobrevivido, algo de ella se había quedado atrapado en esa cripta, junto con la última esperanza que alguna vez había albergado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.